Salió oficialmente a la venta el tan esperado libro del expresidente Mauricio Macri. Desde hoy temprano arribó a todas las librerías del país. Bueno, excepto algunas. Pero no nos detengamos en detalles porque hoy la noticia es que Primer Tiempo vio la luz y quienes no habían sido del grupo selecto que accedió a la preventa por Mercado Libre pudieron hacerse con las memorias de Mauricio en el sillón de Rivadavia o del perrito Balcarce. En una idea de rememorar sus años dorados de presidente de los argentinos, o más bien plateados por sus momentos tirando a grises, Mauricio sacó un típico libro utilitario, una idea muy utilizada por diferentes líderes de todo el mundo para reinsertarse en la escena política. A 6 meses de las legislativas, Macri decidió subirse al ring usando una estrategia similar a la de Cristina Fernández de Kirchner en las últimas elecciones presidenciales. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Desde Twitter, diferentes personalidades cercanas al macrismo se encargaron de publicitar Primer Tiempo y algunos tuvieron problemas de marketing, como el exministro de Cultura Pablo Abeluto. Por algunos adelantos que filtraron a la prensa, el tono de Primer Tiempo es confrontativo y si hay segundo tiempo parece que Mauri pone 3 delanteros contra el populismo económico, término que utiliza para referirse al gobierno nacional. Lo cierto es que luego de un largo tiempo sin escuchar al expresidente, mañana lo podremos ver en la presentación de su libro, que solo en la preventa ya vendió 25.000 ejemplares. Bien, lo habíamos anunciado, está presente con nosotros el ex titular del sistema de medios, Hernán Lombardi, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Sí, ¿Qué tal, buenas Diego? noches. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo están? Bien. ¿Pusiste letra en ese libro? No. ¿Nada? ¿Una idea? No, había leído algunos borradores, pero nada de eso. Auténtico, es un libro con mucha autenticidad. Ahora, ¿Macri se grababa en situaciones Anotaba, complicadas? tomaba notas, en algún lugar se grababa, pero sí, una buena parte de la fuente del libro es sus propios apuntes sobre las situaciones. Bueno, hubo un adelanto, ¿no? En estas horas de algunas frases de ese libro que vamos a recuperar para charlar con Lombardi. Sí, ¿Arrancamos? a ver, vamos a la primera placa con, obviamente, un fragmento nomás del libro. Se refiere a la justicia en esta parte, el expresidente, y dice: se llegó a un acuerdo para nombrar a Horacio Rosati. Me arrepiento. Rosati terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y modernización que impulsamos. ¿Qué pasó con Rosati? No, me parece que lo que tiene que más bien que ver exactamente con la reflexión esta, que no nos olvidemos que fue algo muy importante, que es la restitución, digamos, del 15% de la coparticipación federal a las provincias, que fue un golpe financiero tremendo una semana antes de asumir. Ahí hizo toda esa cuestión, condicionó fuertemente la situación financiera del gobierno, sobre todo cuando el gobierno después generalizó eso a todas las provincias, con lo cual vos te uniste una cuestión que francamente creo que fue un ejemplo de federalismo absoluto, que cuando las provincias no podían pagar los aguinaldos cuando asumiste, sin embargo cuando te fuiste 4 años después, las provincias estaban en superávit fiscal. Ahora, que cayó en esa situación de déficit fiscal fue el gobierno nacional. Pero me parece que eso tiene que ver fundamentalmente con esa situación. Hay una autocrítica hablando de Rosati. Recordemos que la gente Juntos por el Cambio permanentemente levanta las banderas de la República. Y una de las primeras medidas Creo de que todos los argentinos deberíamos levantarlas, ¿no? Bueno, pero la bandera es de ustedes, ¿no? La que levantan todo el sí. tiempo. La pregunta concreta es, ¿por qué Mauricio Macri, en uno de sus primeros actos de gobierno, nombró por decreto a 2 miembros de la Corte? Bueno, eso fue después ratificado, 3 meses después, fue ratificado por el Parlamento de la Nación, así que eso fue... Sí. Una marcha atrás. Fue una designación en comisión que después fue ratificada, Pero eso fue sonó ratificada por el Parlamento... Si pasa, pasa. No. Como una reacción política y social. Pero tenías que completar, tú tienes que completar. Puede ser que después haya otra lectura, pero a los efectos prácticos, yo entiendo que la oposición haya hecho de eso mucha cuestión. ¿No hay autocrítica de eso? No, la verdad que particularmente no me acuerdo de haber leído eso en el Lilita libro. puso el grito en el cielo. Bueno, pero, pasó eso. pero en 90 días se subsanó el tema. Vos calculás que cuando asumís no tenés al Parlamento funcionando, ¿no? No tenés, podrías haber llamado extraordinario, podrías haber hecho una serie de mecanismos, pero se subsanó en ordinarias y de hecho fueron... Lo voy a poner más sencillo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, a mí me parece que se podría haber dejado que pasaran 90 días. Se podría haber dejado que pasaran 90 días. Me hace más cintura que Messi. Le cuesta decir estuvo mal. No, nosotros podemos decir muchas cosas que estuvo mal, pero también decimos que muchas cosas estuvieron bien y que es un camino... No, bueno, a ver, esto pregunto a propósito de la autocrítica que aparece en el libro en algunas cuestiones
creo que esto no aparece por lo menos en los adelantos, por eso pregunto si... Es que no, me pusiste, no me acuerdo ese punto en particular. Bien. Bueno, sigamos con los temas que trata el expresidente Mauricio Macri en su libro. Habla del hambre, algo que fue promesa de campaña, el hambre cero. Veamos la placa de lo que dice. A ver, se refiere a la iglesia también. No sé por qué la iglesia agitó el tema del hambre en plena campaña electoral o cuál fue el objetivo de sus hombres al hacerlo. Tampoco sé si desde el Vaticano esto fue estimulado en las numerosas reuniones que el Papa Francisco mantuvo con sindicalistas y opositores. Hay quienes dicen que sí. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de una autenticidad tremenda. Ese primero, yo leo ese párrafo y yo me quiero comprar el libro. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. No sé a vos qué te pasa. Ya lo No, me da intriga porque... Pero porque es, de nuevo, pongámoslo en contexto más general. Sí. Expresa con toda autenticidad sus opiniones. Son opiniones que te hacen reflexionar. Me parece una reflexión sobre el poder que habitualmente no se hace de una forma tan auténtica. Y Mauricio Macri es un tipo auténtico y la hace. Eso en términos generales. En términos particulares, creo que claramente está hablando de que muchas cosas que suceden cuando gobierna el populismo en Argentina. Yo también lo viví en otras oportunidades. El hambre se termina cuando asume nosotros. Acá se hizo una Comisión Nacional de Lucha contra el Hambre, apenas asumió el presidente Fernández. Sí. ¿Vos viste que se haya desarrollado en 18 meses? ¿Se acabó el hambre? No, se utiliza de una forma política. Lo emparento con lo que se decía antes. No, el hambre no se acaba nunca Por eso, en este país. Pasa a los gobiernos. Pero lo emparento con una cuestión de esa utilización, a veces política, se hace estos temas. Y Mauricio lo dice. Creo que se refiere a un episodio en particular. Porque habla de la iglesia. Bueno, está la famosa foto de Macri. Un episodio en particular que el día en el estadio, creo que fue de River, que se juntaron contra el frío y el hambre, se abrieron las puertas del estadio, yo creo que fue siempre en campaña electoral. El año pasado, sí, El 2019. Ahora, después no hubo más frío y hambre en Argentina. Hay una utilización política que Mauricio era, y utilización política, él dice, de sectores de la iglesia. Pero si sabe que llega, si sabe si eso, y plantea una duda ahí, ¿sabe si llega o son instrucciones de la máxima autoridad? El Papa no lo dice. Dice, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y usted comparte la mirada? Que puede ser que sí, puede ser que no, y que hay gente que obviamente utilizó... Perdón, son los números de la UCA, acordate los números de la UCA, escandalosamente, que en campaña electoral dijeron unos números de pobreza y después eran otros. Fue un escándalo. Perdón, la UCA se autocriticó, ustedes recuerdan que dijo, nos equivocamos. Lo dijo después de las elecciones. Bergoglio es kirchnerista. No, usted vos busca título, digo, yo... No, pero, a ver, hagamos un contraste, Hernán. Hagamos un contraste. Cuando yo era chico cantaba en el Papa Montonero, no es así. Hagamos un contraste que es la foto de Bergoglio con Macri y la foto de Bergoglio con Cristina. Claramente hubo una mala, digo, al margen del tema pobreza había una mala relación con Macri. Yo te puedo agregar, hay un párrafo que a mí me marcó más todavía que está marcando, que es el día del 8 de diciembre, una charla que cuenta Macri como señor Ojea, que es todavía más firme, picante. Más picante. ¿Y qué pasó? Bueno, más o menos diciendo, vamos a rezar por usted, presidente, y la respuesta es, recen por ustedes porque le ha hecho muy mal a la Argentina en los últimos tiempos. Mira. Nadie se anima a decir eso en Argentina. ¿Vos conocés a alguien que lo haya dicho? No. Bien. Y Macri es valiente y dice, pienso esto. Eli. Sí, digo, vuelvo sobre el tema, porque el expresidente Macri asumió diciendo y prometiendo pobreza cero. Sí. Se retiró con una pobreza superior al 40%. Digo, la tiene que justificar hablando de conciliábulos entre la Iglesia, el Vaticano. El presidente actual tiene el presidente actual tiene el 50% y dijo que le va a reducir también. Es difícil Argentina. El presidente actual dijo que le iba a aumentar el 20% de los jubilados. Pero ¿cuál es la autocrítica decir que los conciliábulos, digo, hay un problema de pobreza, la economía terminó en 2019 y Macri perdió una elección por la situación económica del país. O sea, no hay autocrítica en eso. Sí, hay un montón de pero ¿usted leyó el libro? No lo leí porque hay autocrítica. Si lea lo completo, va a haber un montón de reflexiones. Bueno, cuando tengamos lo vamos a leer hay completo. un montón de reflexiones sobre el tema, pero digo, obviamente. Poner el ojo para hablar de pobreza en materia de una reunión de obispos que se reúnen con sectores sindicales, ese no es el problema. Que la Iglesia hable en campaña de la pobreza, digo, hasta bienvenido sea, porque me parece que es un tema de debate y discusión en la Argentina. El problema es que lo haga solamente Lo estamos viendo hoy con el caso de Maya. ¿Puedo yo también? El problema es que lo haga solamente en campaña y que lo haga en el medio de una campaña electoral. El problema es que hay gente que hace una utilización política de eso. Nosotros nunca lo hicimos y jamás lo haremos.
Ese es el problema. Usted mismo lo dijo. ¿Cómo lo hacen solamente en campaña? Todos los días. Yo veía hoy la carpita de Maya y digo, perdóneme, la puta madre, tuvimos que llegar hasta acá, no nos dimos cuenta de tantos años de decadencia de Argentina para llegar hasta acá. Yo lo digo con toda franqueza. Ni hablar cuando miro al bribón tirano formoseño, el señor Infran, como sume a su pueblo en la más extrema miseria, pero el presidente dice que hay que darle tiempo. Hernán, me parece que nadie puede sacar pecho, ¿no?, con el tema pobreza. No, por eso te digo. No, digo porque, a ver, él pide una autocrítica e inmediatamente saltaste a decir lo que hace Alberto Fernández. Yo no es que estoy hablando números de ahora, de la economía. Te voy a poner el enfoque preciso. Nadie puede sacar pecho con el tema pobreza, coincido, Diego. No, porque cada vez estamos peor. Por supuesto. Siempre, cada vez está peor. Ahora, sí digo, lo que sí se puede decir es la utilización intermitente de ese tema es mala. Sí, lo digo, lo pienso. Si querés no lo digo, lo pienso. Lo piensa Macri y lo pienso yo. Pablo Caruso tiene una pregunta, pero antes vamos a ver otra Hacemos placa una dupla, porque es Caruso Lombardi. Es una dupla